Engañé a mi esposo, abandoné a mi hija, y me fui con mi amante, ahora el karma me muestra lo que perdí. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, y mucho menos en un lugar público, pero ya no sé con quién más hablar. Durante años, mi vida ha sido una rutina, un ciclo interminable de responsabilidades. Llevo 12 años casada con Luis, y tenemos una hija de 8 años, Sofía. Al principio, todo era maravilloso. Nos complementábamos, reíamos, teníamos planes. Pero con el tiempo, el amor se fue transformando en una especie de cómoda coexistencia. Él se volcó por completo en su trabajo y en ser el proveedor, mientras que yo, entre mi propio trabajo y las responsabilidades del hogar, me sentía cada vez más invisible. Me saludaba con un beso rápido en la frente antes de irse y al regresar, me preguntaba cómo me había ido el día, pero sus ojos ya estaban fijos en la televisión o el teléfono. No había conversación real, no había intimidad, ni siquiera una mirada que me hiciera sentir deseada. Lo curioso es que en el fondo sabía que Luis tenía potencial para ser distinto. En ocasiones, en vacaciones o momentos especiales, sacaba un lado cariñoso y detallista que me hacía recordar al hombre del que me enamoré. Pero esa versión suya se iba apagando bajo el peso del trabajo, y yo sentía que luchaba contra un muro. Le hablé de esto varias veces, le dije que me sentía sola, que lo extrañaba, pero él solo me escuchaba con la cabeza y me decía estoy cansado, el trabajo es duro, lo hacemos por Sofía. Sus palabras sonaban huecas y cada día me sentía más como la compañera de piso que se encargaba de la limpieza y la cena. Y ahí es donde entra Miguel. Lo conocí en un evento de la empresa. Trabaja en la misma industria, pero en una compañía de consultoría de lujo. Es todo lo que Luis ya no era. Atractivo, seguro de sí mismo, me miraba a los ojos cuando hablábamos y me hacía sentir que cada palabra que salía de mi boca era la cosa más interesante que había escuchado en su vida. Me invitó a cenar y, en un momento de debilidad y anhelo, acepté. Una cena se convirtió en 2, y esas 2 en muchas más. Me colmaba de atenciones, me compraba regalos caros, me llevaba a restaurantes a los que jamás habíamos ido. Me sentía viva de nuevo, no como la mujer de 38 años atrapada en una vida monótona, sino como la chica de 20 que tenía el mundo a sus pies. La diferencia entre mi vida con Luis y mi vida con Miguel era abismal. Con Miguel, los fines de semana no eran de lavar ropa y ver películas, eran de escapadas a la playa, de visitar galerías de arte, de cenas elegantes. Me trataba como a una reina, me decía que merecía ser feliz, que no tenía por qué sacrificar mi juventud por una vida que no me llenaba. Al principio me sentía culpable, me decía a mí misma que era solo una distracción, que volvería a mi vida de siempre. Pero la culpa fue desapareciendo a medida que Miguel llenaba el vacío que Luis había dejado. Y lo peor de todo es que Luis no notó nada. No se dio cuenta de que llegaba más tarde, de que me ponía más guapa para ir a la oficina, de que mi teléfono tenía un nuevo brillo que antes no tenía. O tal vez sí lo notó, pero le daba lo mismo. Y ese pensamiento era aún más doloroso. La situación se hizo insostenible. Llevo casi 6 meses con Miguel y él quiere que tome una decisión. Me ha dicho que no puede seguir viéndome a escondidas, que quiere una vida conmigo. Me ha prometido una vida de ensueño, sin preocupaciones económicas, llena de viajes y de aventuras. Me ha convencido de que merezco esa felicidad, que la vida es demasiado corta para conformarse. Y por primera vez en años, me siento lista para pelear por mi propia felicidad. He decidido que le pediré el divorcio a Luis. Estoy aterrorizada. Luis es un buen hombre, un buen padre, y sé que lo voy a destrozar. Pero no puedo seguir viviendo esta mentira. Siento que me estoy engañando a mí misma y a mi hija, y sé que, si no hago esto, me arrepentiré el resto de mi vida. Miguel me dice que todo saldrá bien, que él me apoyará y que juntos superaremos esto. La única preocupación real que tengo es Sofía. Es mi mundo. No sé cómo se lo tomará, y no sé cómo voy a manejar la custodia. Pero Miguel me ha asegurado que me ayudará con los mejores abogados, que podemos luchar por la custodia, y que todo se solucionará. Necesito saber si estoy haciendo lo correcto. Sé que la gente dirá que soy una horrible persona, pero en este momento, no me queda otra opción. Siento que mi vida se estaba apagando y él la ha vuelto a encender. Actualización 1. Se lo dije,
Le pedí el divorcio y fue surrealista. Elegí una noche de lunes, después de que Sofía se durmiera. Luis estaba en el sofá viendo un partido, como de costumbre. Le pedí que apagara la televisión y me mirara. Cuando le dije que quería el divorcio, la expresión de su cara cambió de la calma a la confusión, luego a un profundo dolor. Me preguntó por qué. Me preparé para el discurso sobre la falta de atención, la monotonía, la sensación de no ser valorada, pero no tuve la oportunidad de decírselo. Me cortó. Me dijo que creía que teníamos un matrimonio feliz. Que siempre había dado por hecho que estábamos bien. Le mencioné que le había hablado de esto, que le había dicho que me sentía sola, que necesitaba que fuera más atento. Él me miró y me dijo, con la voz quebrada, creí que lo estabas pasando mal con el trabajo, que era solo una mala racha. Pensé que el fin de semana juntos, con Sofía, era suficiente. Pensé que con mi esfuerzo en el trabajo, te hacía feliz. Y ahí fue cuando cometí mi peor error. En un intento de justificar mi decisión y que no se sintiera tan mal, le dije que había conocido a otra persona. Que con él me sentía viva, valorada, que me trataba como yo merecía. El dolor en sus ojos se transformó en pura rabia. Se levantó del sofá, con los puños apretados, y me gritó que cómo pude ser tan egoísta, que si realmente me importaba Sofía, no me habría acostado con otro hombre. Me dijo que era una hipócrita por haberle hablado de falta de atención cuando yo había estado planeando mi huida a sus espaldas. Me sentí atacada, aunque sabía que tenía razón. Intenté defenderme, explicar que había sido su falta de interés lo que me había empujado, pero él no quiso escuchar más. Me dijo que no le pediría el divorcio, que yo no podía ser la que se fuera y que si realmente me iba, pelearía por la custodia de Sofía con todo lo que tenía. No un 50/50, sino la custodia completa. Me dijo que un juez no le daría la custodia a una mujer que abandonó a su familia por su amante. Me dijo que se aseguraría de que yo solo pudiera ver a Sofía con supervisión. Salí corriendo de la casa esa noche, asustada, y me quedé en un hotel. Llamé a Miguel llorando. Me consoló, me dijo que Luis solo estaba asustado, que se le pasaría, que él ya tenía contacto con su abogado. Y me tranquilizó al decirme que él tenía los recursos para conseguir los mejores abogados. Que no me preocupara, que la custodia sería nuestra. Que Luis solo estaba diciendo eso para asustarme y que al final cedería. Pero había una determinación en los ojos de Luis que me asustó. Actualización 2. Las últimas semanas han sido una pesadilla de abogados y mediadores. Miguel me presentó a una firma legal de renombre. Me aseguraron que mi caso era sólido, que no tenía por qué perder la custodia de Sofía. Pero el proceso se estaba volviendo más y más feo. Luis había contratado a su propio abogado y estaba cumpliendo su amenaza. Había pedido la custodia completa, argumentando que yo era una madre negligente y que había abandonado a mi hija. Me sentí ultrajada. Yo nunca, jamás, sería una madre negligente. Sin embargo, aunque juraba que no lo haría, empecé a flaquear. Pasaba noches sin dormir, con el miedo de perderlo todo, con la culpa carcomiéndome. Miguel aprovechaba esos momentos de debilidad para presionarme. Me decía que el juicio sería largo, que saldría todo a la luz, que sería humillante y devastador para Sofía. Poco a poco me convencía de que no había salida digna. Fue entonces cuando Miguel me invitó a cenar y me propuso un plan. Me dijo que esto se estaba volviendo un circo, que Luis estaba dispuesto a alargar el proceso por años, y que eso sería emocionalmente devastador para Sofía. Me dijo que él quería construir una vida conmigo, una vida sin dramas, una vida libre. Me miró a los ojos, con esa mirada que me había enamorado, y me dijo que la mejor opción era que renunciara a la custodia. Que dejáramos a Sofía con su padre. Él la adora y es un buen padre, me dijo. Él le dará un hogar estable, mientras que tú y yo podemos empezar nuestra vida sin preocupaciones. Podrás verla todos los fines de semana, todos los días festivos, y nos la llevaremos de viaje a donde queramos. Pero no tendremos la carga del día a día. Miguel remató diciendo que era lo más práctico y que incluso podía ofrecerle dinero a Luis como parte de un acuerdo privado para cerrar el caso sin escándalos. Aquello me heló el alma, convertir mi maternidad en una transacción. Mi corazón se detuvo.
Mi hija, mi Sofía. ¿Cómo podía siquiera considerar eso? Pero él continuó, con esa voz suave y persuasiva. Me dijo que esta era mi oportunidad de ser verdaderamente feliz. De dejar atrás la vida que me había aprisionado. De volar. Me habló de su casa en la playa, de sus viajes de negocios por el mundo. Me dijo que podríamos llevarnos a Sofía de vacaciones a Bora Bora, a Italia, a donde quisiéramos. Me convenció de que no la estaba abandonando, sino dándole la mejor de las vidas. Él sería el padre proveedor y yo la madre divertida que la vería en los fines de semana y la llevaría de viaje. Luché con esa idea durante días, con lágrimas, con insomnio, con la sensación de estar firmando mi propia condena. Y al final, la mezcla de miedo, culpa y manipulación me llevó a ceder. La decisión más difícil de mi vida fue la más rápida. Acepté. Me reuní con mi abogado y le dije que ya no quería pelear por la custodia. Él pareció sorprendido, pero cumplió con mis deseos. Luis, al principio, no lo podía creer. Dijo que era una trampa. Pero cuando mi abogado le mostró la oferta de Miguel, y le explicó que yo estaba dispuesta a ceder la custodia a cambio de evitar la batalla, él se quebró. Me llamó y me dijo, con una voz que nunca había escuchado, te estás llevando mi mundo, pero te lo estás llevando sin mi hija. Sé feliz, si es que puedes. Yo me quedo con lo único que me importa. La conversación terminó ahí. Firmamos los papeles de divorcio, y yo me mudé a un lujoso apartamento que Miguel me había rentado. Me sentí extrañamente aliviada, como si un peso enorme me hubiera sido quitado de encima. Actualización 3. Los primeros meses fueron exactamente como Miguel me había prometido. Me mudé a un penthouse en el centro, amueblado con un gusto exquisito. Fui a cenar a restaurantes de lujo, Miguel me compró joyas, ropa de diseñador. Me sentía en la cima del mundo. Pero el vacío de no ver a mi hija todos los días empezó a doler. La llamaba todas las noches, y Luis siempre la ponía al teléfono. Ella me preguntaba cuándo volvería a casa, por qué no vivía con ellos. Le decía que era un viaje de trabajo largo, que pronto volvería. No tenía el valor para decirle la verdad. Y Luis, a pesar de todo, nunca le decía nada malo de mí. Solo le decía que estaba trabajando. Mientras tanto, mi príncipe azul comenzó a cambiar. Al principio era sutil. Dejó de llamarme mi amor y empezó a llamarme cariño. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Sus cenas de negocios y compromisos de trabajo se volvieron más frecuentes. Se quejaba de que yo siempre quería que nos quedáramos en casa, me acusaba de ser aburrida. Una noche canceló de improviso un viaje a París que me había prometido. Alegó problemas de liquidez en la empresa, pero me di cuenta de que su mundo no era tan sólido como había hecho creer. Era la primera grieta en la fachada de abundancia que me había vendido. Cuando le preguntaba por qué no me invitaba a sus cenas, me decía que eran solo eventos de hombres y que no era mi lugar. En una ocasión, lo encontré revisando mi teléfono. Le pregunté qué hacía y me dijo, con una sonrisa fría, que solo se aseguraba de que yo no estuviera haciendo lo mismo que le hice a Luis. La confianza se había roto, y el paraíso que él me había vendido empezó a parecerse más a una jaula de oro. En una de mis visitas a la casa de Luis para ver a Sofía, noté algo distinto. La casa, que antes era un caos, estaba impecable. Sofía se veía feliz, radiante. No había rastro de la tristeza que había esperado ver en ella. Luis se veía diferente. No usaba los mismos suéteres viejos y pantalones de chándal. Llevaba ropa nueva, con un corte que le favorecía. Y su físico. Mi mandíbula casi cae al suelo. Había perdido peso, sus hombros se veían más anchos y sus brazos más definidos. Recordé entonces aquellas pocas veces en que vi a Luis con chispa, cuando lograba desconectarse del trabajo. Era como si todo eso hubiera resurgido y ahora brillara con fuerza. Lo vi con unos pantalones de chándal y una camiseta del gimnasio, algo que nunca había usado. Le pregunté qué había estado haciendo, y me miró con una sonrisa amarga. Cuidando de mí mismo. Ya no tengo que preocuparme por lo que pienses, ahora solo me preocupo por ser un buen ejemplo para mi hija. La amargura de su voz era como una daga, pero sus palabras eran extrañamente ciertas.
Él había cambiado, y para bien. Me fui de allí con una sensación de vacío en el pecho que me asustó. Actualización 4. El dolor de la primera visita se intensificó con el tiempo. Sofía se veía cada vez más cómoda con la nueva rutina. Ya no me preguntaba cuándo volvería a casa, sino cuándo íbamos a cenar o qué película íbamos a ver. Su vida estaba con su padre. Y la mía con Miguel se estaba cayendo a pedazos. El trato de Miguel hacia mí se volvió más distante y condescendiente. Dejó de regalarme cosas y empezó a quejarse de que yo no hacía nada con mi tiempo, que no tenía metas, que solo gastaba su dinero. Un día me dijo que, si quería tener una vida con él, debía empezar a trabajar en mí misma y que madurara de una vez. La misma frase que una vez usé para Luis, ahora me la decía el hombre por el que había abandonado todo. La bomba estalló un sábado por la tarde. Fui a recoger a Sofía para nuestra tarde de cine. Luis abrió la puerta y no estaba solo. Una mujer estaba con él. Era hermosa, de unos 30 años. Se veía feliz y radiante, con una sonrisa genuina. Luis me la presentó como Andrea, una amiga. Pude ver la forma en que él la miraba. No era la mirada de alguien que solo tenía una amiga, era la mirada que solía tener para mí cuando nos conocimos. La mirada de alguien enamorado. Sentí un pinchazo de celos que me quemó por dentro. La observé riendo con Sofía, bromeando con Luis. Vi la forma en que Sofía se sentaba en el regazo de Andrea. El estómago se me revolvió. Mi hija, que solía ser tan pegada a mí, ahora se sentaba cómodamente con otra mujer. Esa noche, cuando volví al apartamento de Miguel, me sentí enloquecer. Lloré, grité, le dije que yo había abandonado a mi hija por él, y que él me estaba tratando como si no fuera nada. Me dijo, con frialdad, que no me había abandonado, que me había dado una oportunidad y que yo había sido una ingenua por pensar que una relación construida sobre la mentira duraría para siempre. No me eches la culpa a mí de tus errores, me dijo. Yo no firmé ningún papel por tu hija. Tú lo hiciste. Yo solo te mostré lo que querías ver. Ese fue el final. Me dijo que necesitaba espacio y se fue de la casa. No volvió a aparecer. Supe en ese momento que me había abandonado, dejándome en un apartamento que él pagaba, sin un plan. Actualización 5. El final de mi relación con Miguel fue menos dramático de lo que esperaba. Simplemente desapareció. Los pagos del apartamento se detuvieron y en una semana recibí una notificación de desalojo. Intenté llamarlo, enviarle mensajes, pero no hubo respuesta. Descubrí que su fortuna era mucho más fachada que realidad. Tenía negocios, sí, pero también deudas ocultas, créditos, y apenas lo suficiente para aparentar. Yo solo había sido una pieza más en su teatro. La firma de abogados que me había presentado también me dejó de lado. Me dijeron que mi caso no era de su interés ya que no había custodia en juego, y que mis cuentas estaban en cero. Estaba sola, sin dinero, sin trabajo y sin un lugar a donde ir. Con el corazón en un puño, fui a la casa de Luis. Toqué la puerta, avergonzada, y le conté todo. Le dije que había sido una estúpida, que Miguel me había abandonado, que había perdido todo, y que quería volver. Me escuchó con una cara de piedra, sin decir nada. Me dejó pasar. Y cuando me vio tan destrozada, sus ojos se llenaron de una profunda pena. Pensé que me perdonaría. Pensé que me dejaría volver. No puedes volver, me dijo con voz baja. No hay nada para ti aquí. Le pregunté si era por la nueva mujer, por Andrea. Y él me miró con una expresión de dolor y me dijo, no es por Andrea. Es por mí, y por Sofía. Ella está feliz. Ella me dice que está feliz. Y yo también lo estoy. Nunca había estado tan en paz. Creí que te había perdido todo, pero ahora me doy cuenta de que me salvé. No puedes volver y destruir esto. Y entonces, soltó la bomba. No solo no me dejaría volver, sino que estaba a punto de presentar una demanda por la custodia completa y exclusiva de Sofía. Luis me explicó que no era solo el divorcio. Había pruebas de que se intentó negociar dinero a cambio de la custodia. No importaba si yo creía que era solo un acuerdo para evitar escándalos, ante la ley parecía una transacción.
Eso me dejaba como alguien capaz de vender a su hija. Y esa mancha no se borraría. Me dijo que su abogado, un amigo de la infancia, lo había convencido de que sería una buena idea. Luis me dijo que, según su amigo, la ley no me defendería si yo había aceptado un acuerdo económico ligado a la custodia. Y mi abogado no dejará que la veas, me dijo Luis. Me aseguraré de que pagues el precio de tus elecciones. Sentí que el mundo se me venía abajo. Actualización 6. La demanda de Luis por la custodia exclusiva fue solo el comienzo. Se corrió la voz en mi antiguo círculo social sobre mi aventura, el abandono de mi hija y mi situación actual. La humillación era insoportable. Amigas con las que había compartido años de risas me daban la espalda. La gente en la escuela de Sofía me miraba con lástima o con desprecio. El verdadero golpe llegó una mañana cuando intenté ir a ver a Sofía. Luis no me respondió, así que fui a la casa. Abrí la puerta y vi que no había muebles. Todo estaba vacío. Sofía y Luis se habían mudado. No dejó rastro. No supe a dónde se fueron, ni siquiera mis padres lo sabían. Era como si hubieran empezado una vida nueva desde cero. Lo llamé una y otra vez, y finalmente contestó. Nos mudamos, me dijo. Necesitábamos un nuevo comienzo. Un lugar donde nadie nos conozca, un lugar donde podamos ser una familia real y feliz. Y tú no puedes seguir siendo una amenaza para eso. Me dijo que me enviaría una dirección, pero que yo solo podría verla con un permiso de un juez. Y que no me acercara a su casa, ni a su trabajo, ni a la escuela de Sofía, porque si lo hacía me demandaría. Actualización 7. Hace unos meses que esto pasó. He estado viviendo con mis padres, a quienes tuve que contarles toda la verdad. Están decepcionados de mí. Mi madre lloró cuando le conté sobre Sofía, y mi padre apenas me mira a los ojos. He estado buscando trabajo, pero es difícil conseguir algo. Y lo peor de todo es que cada noche me siento en la cama y lloro, no por lo que perdí, sino por lo que abandoné. Un día, mi madre me mostró una foto que Luis había publicado en su cuenta de Instagram. No es de las personas que publican mucho, así que me sorprendió. Era una foto de él y Andrea, y la nueva casa que se habían comprado. Se veían radiantes, felices. En el pie de foto, Luis había escrito, no puedo creer la suerte que tengo de tenerte a mi lado. Gracias por hacer de nuestro hogar un paraíso. Y junto a la foto, había una foto de Sofía, sonriendo con Andrea. Sentí un golpe seco en el pecho, la palabra mamá ya no me pertenecía. Había sido reemplazada, y lo peor era que mi hija parecía plena, segura y amada. Me di cuenta en ese momento de que Luis no me había robado mi vida, me había salvado de mí misma. No me había quitado mi felicidad, me había quitado la oportunidad de volver a arruinarla. Él me había dado una lección muy dura. La de no tomar por sentado a las personas que te aman y te apoyan. Y que hay consecuencias por tus elecciones, por más que te vendan un paraíso. Actualización 8, el final del viaje. Han pasado casi 3 años desde mi última actualización. Mi vida es muy diferente. Logré conseguir un trabajo en una tienda de ropa, y vivo sola en un pequeño apartamento. Mis padres me visitan a veces, pero la relación nunca ha vuelto a ser la misma. Y a Sofía no la he visto desde ese día en el festival. Luis no me responde, y su abogado me ha dicho que cualquier tipo de contacto sería una violación de los términos del acuerdo de divorcio. Me enteré de que Luis y Andrea se casaron hace poco, y que Sofía la llama mamá. Me duele, sí. Me duele en el alma. Me duele saber que mi hija tiene una familia feliz, una madre que la cuida, y que no soy yo. Me duele saber que mi egoísmo y mis malas decisiones me han quitado lo único que me importaba en la vida. Y no me quejo. No me atrevo a quejarme. Sé que lo merezco. Luis me enseñó una lección que no olvidaré en toda mi vida. Y el vacío en mi pecho es una constante. Espero que algún día, Sofía me perdone. Y espero que algún día, yo pueda perdonarme a mí misma. Pero hasta entonces, viviré con las consecuencias de mis actos. Espero que mi historia les sirva de lección, y que si alguien se siente solo, hable con su pareja. Que no cometan el mismo error que yo. Porque a veces,
Las cosas más preciosas están frente a ti, y las abandonas por una ilusión que solo te traerá dolor.